El Festival de la Blasfemia. Parte 2. Habían transcurrido 22 años desde que vio por última vez a Telepte. Ahora era otro. Empezando por lo más básico, Melchor tenía 44 años inviernos, como a él le gustaba decir. Aparte de saber un par de cosas más sobre el oficio de nigromante, lo cual no es más que un sarcasmo antipático porque en esta oportunidad sabía de hecho mucho más, el señor, de pie exactamente en ese mismo cuarto, en ese mismo edificio abandonado en el que había estado tantos años atrás cuando joven, se hallaba vistiendo la misma túnica, en compañía de Gabriel y Helio, dos jóvenes de 28 y 30 años. Y si había algo relevante que decir sobre ellos es que sonreían como dos cretinos y que, naturalmente, pocos sabían de lo que les esperaba. Un minutito, chicos, que estoy chequeando un par de cosas. Melchor se mojó los labios y siguió leyendo una Biblia sostenida al revés. En realidad tenía una revista de Condorito debajo. Gabriel era tímido, Helio no tanto. Ambos eran tan malos como el hambre, pero de una manera estúpida. ¿Vamos a obtener grandes favores del diablo, Melchor? Así es, campeón. Helio se metió las manos en los bolsillos y pateó uno de los viejos huesos humanos que se hallaban desperdigados por el suelo. Por su lado Gabriel, quien andaba calladito, juraba que el sacrificio humano iba a ser Helio. Así creía haberlo planeado con el nigromante. Se frotaba las manos, nervioso. Melchor tenía el pelo cano, barba de 2 días, arrugas en la cara y un aspecto bastante acabado. No se había cortado las uñas en casi 2 meses, por razones que más adelante comprenderemos. No había tenido relaciones sexuales en ninguno de esos 22 años. La vida de nigromante es sufrida, pero tiene sus compensaciones. Es una larga inversión para el más allá. Los curas no cogen porque no se los permiten, pero los nigromantes no lo hacen porque se hallan demasiado ocupados para ello, pero en primer lugar porque necesitan todas las energías que puedan reunir, incluida esa que fluye de la lujuria. El sistema del mundo bajo es mucho más efectivo, no hay ningún dios mirando que alguien cumpla las reglas. Simplemente, todo está diseñado para que, quien no las cumpla, falle. Melchor había pensado que ya que estaría de paso por el infierno, podía aprovechar y chorrear su pasión pudiendo allá. Los placeres carnales en el infierno son incomparables. Esta es una verdad tan cierta como que las mejores canciones pertenecen al diablo. Poco tardó el hombre, sin embargo, en darse cuenta de que tal proyecto había sido una imbecilidad mayúscula que le hizo sentir vergüenza por sí mismo. Tener relaciones sexuales con su cuerpo carnal en el infierno lo fulminaría un infarto. Su corazón quedaría licuado. Aún siendo un hombre todavía joven, no podría resistirlo a esa edad. Esos placeres eran más seguros siendo espíritu que carne. Helio se estaba poniendo cada vez más ansioso y, gracias a él, Gabriel también. La ansiedad en dos hombres tan malos y estúpidos era peligrosa. Por lo que Melchor sintió necesidad de repetir una vez más: debemos esperar a que sean las 12. Ambos asintieron. La sonrisa de Gabriel era maligna. La hora en que se realizara el ritual no tenía nada que ver con el éxito del mismo. Ya se aclaró, los detalles estúpidos son estúpidos, tal como lo es la cultura popular en sí misma, y por definición lo estúpido y lo ridículo es muy ajeno al modo en que el infierno lleva sus asuntos. Pero para Melchor las 12:00 am tenía un significado especial porque era la hora en que había tratado de vender el alma de su madre por primera vez. En aquel entonces fue un novatillo, un nigromante tierno de 17 añitos. El ritual no funcionó. Más temprano que tarde el adolescente se dio cuenta de que no podía vender el alma de nadie porque, salvo que un ser humano le otorgue potestad de su espíritu a otro, cada quien es dueño de solo un alma, la suya. Pero ahí entraba un mundo de reglas y, con ellas, las trampas. Melchor levantó el ojo de Pepe Cortisona para escrutarlos brevemente. Aun si ellos no sabían lo que les iba a pasar, podía adueñarse de ellos. Desde el segundo en que aceptaron involucrarse con las fuerzas del infierno para la obtención de un bien, el contrato quedó sellado y, con ello, la cláusula de derecho que tenían sobre sus espíritus. El nigromante había adquirido un derecho de embargo, que Helio y Gabriel no lo sospecharan era problema de ellos.
El desconocimiento de las leyes no lo hace a uno inocente en los ojos del infierno. Los humanos no son sino gusanos que salen de una herida infectada cerca del culo de los ángeles y los demonios, pero aún así, hay un algo microscópico, lejanamente parecido a la semejanza. Los asuntos burocráticos acá no son sino una versión simplísima de cómo funcionan las cosas allá. Melchor lo recordó y meneó la cabeza suavemente, con disgusto. En efecto, la burocracia no era un invento humano, sino que venía de más alto, lo que quería decir que el universo entero es una grandísima mierda. Amén. Quería acabar pronto. Gabriel y Helio eran personas decididamente desagradables y, si se los dejaba vivir, probablemente llegarían más lejos todavía en el cartel. En especial, Gabriel. Helio era un bruto, lo que no estaba nada mal para sobresalir en el negocio de la noche y el bajo mundo. Pero no alcanzaba para llegar a la posteridad. Ambos se habían graduado de criminales natos que habían empezado desde abajo. Y a pesar de que estaban orgullosos y llenos de sí mismos, respetaban mucho a Melchor. No solo porque lo consideraban un instrumento de poder, sino porque, a pesar de que no pertenecía a ninguna secta, era un faro de luz de ese mundo que yace debajo del submundo. Ese del que solo hablan con miedo los criminales más devotos. Cualquier mafia, cartel u organización que se respete, en todas sus formas y tamaños, hace lo posible y en ocasiones lo imposible para evitar cruzarse en el camino de las sectas organizadas. Las sectas reales. No la de los tipos ridículos que se visten como putos mimos, sino las que están conformadas por doctores, abogados, ingenieros y cirujanos. Esas sectas. De hecho, en varias ocasiones la mafia ni siquiera sabe que existen. Eso es porque están mejor organizadas de lo que se organiza la mismísima mafia. El esfuerzo combinado de muchos universitarios condecorados no debe ser tomado a la ligera. Hay algo mucho más peligroso que un criminal que sale de una favela y ese es un criminal con profesión de abogado, de arquitecto, de doctor. ¿La razón? Miles. Pero la primera y principal son al menos una diferencia de 50 a 70 puntos de cociente intelectual. Lo demás se explica por sí solo. Los criminales preferidos del infierno pertenecen, desde luego, a este último rango. No por el hecho de que sean más inteligentes, elegantes y en ocasiones poderosos, sino simple y llanamente porque tienen una sintonía mucho mayor con el mundo bajo, porque a menudo son criminales por gusto y placer, no por necesidad. Esa es la auténtica razón, pues del resto, al infierno todos los humanos le dan exactamente igual. Desde el vagabundo hasta la reina de Inglaterra. El reloj marcó las 12:00 am. Melchor cerró la Biblia, la arrojó sobre su hombro, arremangó su túnica y juntó sus dos manos. ¿Listos, chicos? Ambos asintieron al unísono. Parecía una parodia infantil. Muy bien, asintió. Ahora escuchen con atención. Gabriel y Helio se acercaron como felinos hambrientos. Melchor correspondió con una sonrisa. Agárrense de las manos. Los delincuentes se vieron entre sí con incomodidad. Melchor dedicó una breve sonrisa de complicidad a Gabriel. Esto hizo que Lampón tomara casi con brusquedad la mano de su compañero. Melchor bajó la cabeza, haciendo una rápida medición de su propio cuerpo. Acto seguido, tomó a cada sujeto por el hombro y los separó todo lo que la longitud de sus brazos alcanzó, haciendo, además, que arquearan sus brazos en un semicírculo. Merezco entrar a las puertas del gran reino sin quedarme atorado como un imbécil. Ambos miraron al nigromante, confundidos. Helio fue el primero y último en hablar. ¿Qué? Melchor cerró los ojos. Su boca dibujó un rictus cruel, horizontal y apretado. Levantó los brazos por sobre las cabezas de los criminales apretando los puños con fuerza, aguantando la respiración. Al cabo de un rato, sus manos empezaron a temblar. Helio y Gabriel podían sentir que el ambiente se hacía progresivamente pesado y desagradable. Lágrimas de sangre comenzaron a deslizarse a través de las hendiduras que las uñas del nigromante se había abierto a sí mismo entre las líneas de las manos. Estas hicieron un breve recorrido hasta la muñeca y cayeron justo donde debían, sobre las cabezas de sus víctimas. El primero en sufrir fue Helio y, por ello,
Arrojó un gemido que se desfiguró en un soliloquio de altibajos inhumanos tan ásperos, que no podían hacer otra cosa que desgarrar su garganta. La cara se le convirtió en un concierto de arrugas repugnantes y lo último que vio, en consonancia con un dolor insoportable, era un espejo de lo que debía estarle pasando reflejado en Gabriel. Era como si pequeñas y poderosas manos invisibles le tiraran la carne hacia todas las direcciones. El rostro de su colega estaba transformado en algo similar a un cirio de carne derritiéndose. Lo que debían ser gritos eran tañidos similares al de una persona que tiene que vomitar pero no puede, cada vez más patético, cada vez más profundo, cada vez más fuerte, hasta que finalmente cedió. La piel se les desprendió del hueso, desgarrando la médula que los envuelve y llevando consigo cuajos de músculo que se trituraron y luego molieron producto de una fuerza maravillosa. La sangre empezó a manar a chorros como un coito gigante. Pero lo extraordinario era que ésta no salpicaba el piso, sino que rodeaba las irreconocibles humanidades de ambos, inexplicablemente aún en pie, formando un tubo mágico de materia humana. Un arco hermoso se deslizó de lado y lado, como si la sangre y la sustancia fueran terciopelo, abriendo un portal hacia un pasillo oscuro. Melchor suspiró profundamente. El corazón le palpitaba. Se hallaba maravillado pero, sobre todo, aterrorizado. Sin embargo, ese terror era bienvenido, pues ese lugar cuyas puertas se habían abierto demandaba respeto. Entró con la gracilidad de un monje, sin mancharse la túnica de sangre o algo peor. Su emoción no daba lugar a toda la reflexión y majestuosidad del momento, así que caminó y caminó. Cuando giró la cabeza para mirar atrás, la salida, iluminada por una luz blanca con forma ovalada, se hallaba tan lejana que flotaba como la llama de una vela. Era la única pista para no desorientarse en lo que pronto había dejado de ser un pasillo para convertirse en una nada llena de negrura absoluta. Allá a lo lejos, marcada a sus anchas por la línea de un horizonte curvado de un verde espectral, se hallaba un algo que marcó su rumbo. Llegó hasta un pórtico majestático. Era una calavera del tamaño de una casa, con la boca abierta, rodeada por inmensos candelabros que flotaban inexplicablemente a los lados del portal, emitiendo la pálida luz espectral que había visto a lo lejos. Era como si lo invitaran a entrar en las fauces. Melchor lo supo, su nombre se hallaba escrito elegantemente en un cartel en una esquina al pie de las escaleras negras. Era una invitación sobrenatural. No hacía ni frío ni calor, ni había brisa. No era el limbo, era la antesala al infierno. Echó a andar, había pasado de una nada a otra, sin embargo esta última prometía ser más interesante a cada paso. Lo primero que vio se hallaba allá a lo lejos y era imposible reconocerlo con su ojo humano, pero auguraba una estructura natural de miles de kilómetros, una montaña que parecía invisible porque quizá era tan negra como la nada del cielo, legible solo porque estaba llena de cruces ardiendo furiosamente, con desdichados crucificados en cada una de ellas. Gritaban al unísono, negados por la eternidad al recaudo de otra muerte, impedidos por siempre de descansar. El millar de gemidos llegaba a los oídos de Melchor como un suave ronroneo abisal. Parecían flotar todos como un enjambre en la oscuridad. Su corazón comenzó a acelerarse y el terror lo corrompió a cuentagotas, más por lo que pudo haber sido su propio caso que por la visión flameante y horrorosa que discernía. Aquellas almas pertenecían a todos los que creían en un dogma, llámese católico, judío o musulmán, pero que aún así robaron, aún así estafaron y aún así mataron. Todos los infelices que se persignaron antes de atracar, todos los miserables que pidieron a un poder superior el feliz término de sus acciones dolosas. La miasma humana que, dicho de modo sucinto, se cagó en el rostro de Dios. Semejante visión espantosa que alumbraba su cara suave y espectralmente habría sido predecible para cualquier simplón allá en la tierra. Pero el hombre común no sabía algo que Melchor sí. No era que toda esa multitud estuviera condenada por haber hecho lo que en la simplísima mente humana de cada cultura se conocía al unísono como hacer el mal, robar, estafar, lastimar, matar, etc. Eso traía sin cuidado a los poderes superiores.
Era simplemente porque toda aquella gente había intentado invocar a aquel ángel en esteroides conocido como Dios para temas de naturaleza baja, naturaleza mortal en un todo. A él no le molestaba el mal como tal. Estaba demasiado ocupado para las pequeñeces de la especie terrestre. A él lo que le molestaba era que se atrevieran a implorar su parcialidad en temas tan renacuajescos e inferiores como todo lo que salía cuan pedo de la mente humana: amor, sueños, anhelos, metas, logros, felicidad, tristeza y un despreciable y suspirante etcétera con giro de ojos incluido. Así que, en su opinión, lo mejor que se podía hacer con todos esos millones que habían pecado sin tener idea de ello era apretarlos como basura en la montaña negra o tirarlos como mocos en un cesto de basura milenario destinado específicamente a ello. Los que no habían ofendido al paraíso de algún modo eran los que habían hecho el trámite sobrenatural de entregar su alma al infierno, e incluso ellos podían ofender a los poderes del mundo bajo y tener reservado a otro tipo de tortura peor en algún otro lugar en ese mismo territorio. Los que se salvaban de un final tenebroso, tanto de un lado como del otro, eran una minoría tan paupérrima que era insignificante. Aquel era el caso de Melchor hasta ahora. Finalmente, el camino lo llevó a un pueblo, o al menos él juzgó que era un pueblo por la forma en que se arrejuntaban esas largas estructuras de piedra con ventanas. Estaban perfectamente talladas en 4 lados con bordes tan agudos que eran afilados. Kilómetros encima se podía ver, como si fuera un pictograma con miles y miles de puntos, la masacre a carne viva de los condenados envueltos en una llama larga, que bailaba suavemente bajo la noche eterna. Del centro del pueblo emanaba una luz espectral, suave y verdosa. Única fuente de iluminación que bañaba el lugar con una aura que parpadeaba lentamente. Melchor supo entonces que ahí debía ir. Se internó en el pueblo, con una sombra muy larga y sobrenatural tras sí, buscando los pasillos más anchos entre los edificios de piedra, porque podía sentir que había gente sentada en la oscuridad. Almas desnudas, flacas como la esperanza en un país de mierda, con cabezas calvas y tan grandes en proporción a su miserable cuerpo de costillas marcadas que parecían deformes, incluso extraterrestres. No hacían nada ante la presencia del nigromante, más que mirarlo con ojos hundidos y oscuros. Eran pocos, pero Melchor los miró con cautela. En el centro del pueblo había una plaza y, en medio de la plaza, un hombre gordo, que levantó sus brazos al verlo. «Ven aquí, infeliz». El miedo se sintió como una saeta, pero aunque la carcajada que vino poco después tenía tintes malignos, lo ayudó a relajarse, porque la reconocía. Melchor movió los labios suavemente, con miedo a equivocarse. «¿Erasmo?». El gordo sonrió de oreja a oreja complacido con el miedo de Melchor. «Sí, putazo», aulló. «Acércate, que no muerdo». «Podría, pero no lo haré». Lo alcanzó con sus brazos gitanos y lo atrajo hacia sí. Melchor sintió un pecho enorme y flácido contra el suyo. «No está nada mal, ¿verdad, pendejo?», rugió, separándose para mostrar sus túnicas anchas, elegantes y doradas. «A ver si piensas que puedes hacerlo mejor que tu maestro. Ese pelotudo que se infartó y se murió comiendo». «Dios mío», Erasmo gimió. Eso. Usa su nombre en vano». «Dime, ¿te reíste de mí? ¿Te burlaste de mi sepelio, Melchor?». «Sí». «Magnífico». Golpeó 2 veces la espalda del visitante con la palma de la mano y, tomando el borde de su túnica para no tropezar con ella, empezó a caminar. «Las cosas han cambiado desde que moriste. ¿Acaso te pedí que me dijeras algo de lo que sucede allá?». «No, pero tu hija que se pudra», interrumpió. El gordo arrugó la cara y meneó su calva cabeza. «Allá ella. Aquí es aquí y allá es allá. Y hay demasiado de mí como para que quede espacio para nadie más». «Sí, pero Erasmo, ella podría acabar allá arriba, en esa montaña». El gitano se encogió de hombros y sacó el labio inferior. «No es conmigo», replicó. «¿Qué se siente estar muerto?». «Mejor», sentenció a secas. «Cuando Dios creó a la gente era todavía un artista amateur. Aquí no hay cirrosis, no hay gonorrea y no hay diarrea. A ti solo te preocupan las que tienen 2R, ¿verdad?». «Preocupaban».
Le hizo una seña para que lo siguiera y subieron unos escalones que los llevó rumbo a un largo y claustrofóbico camino entre altísimas estructuras de roca. Tengo 7 putas, atadas a mí per secula seculorum 1. Una por cada día de la semana, ¿qué te parece? ¿Sus almas te aceptan de buena gana como su amo? Claro que no. Si así fuera, no tendría gracia. El buen sexo consiste en uno sufriendo y el otro gozando. Melchor parpadeó deslumbrado. Su maestro había sido uno de los hombres más repugnantes e interesantes que había conocido. Esas anteriores características eran usuales en él, en grados tales que una provocaba embelesamiento y, la otra, aversión. Pero él había sido un nigromante y reprocharle semejantes cosas era como pedirle a un escorpión que no fuera a veces un animal hijo de puta. Me parece increíble. No has visto nada. Lo imagino. Pero a decir verdad, estaba pensando en tu hijo. Es un buen hombre, ¿sabías? ¿Quién? Tu hijo, Erasmo, por Dios. El maestro sonrió de oreja a oreja, girando su enorme cara para contemplar al alumno con un dejo de malicia achinada. Te estás amariconando mucho, ¿lo sabías? Se llama madurez, replicó Melchor, con dignidad. Además, no estoy implicando nada más que irritación por tu mala memoria, no por tus dotes como padre. Erasmo meneó la cabeza como si hubiera percibido algo podrido. Ese chico era un imbécil. Dora, la exploradora. ¿Tú te acuerdas? La veía a cada rato. Supongo que es normal cuando sé. Tiene 5 años, bastardo vil. Es un idiota, fulminó, moviendo la mano como si estuviera espantando a un murciélago. Yo le cambiaba el canal y lo ponía a ver Discovery Alt, ¿sabes? Y se acostaba ahí llorando. Melchor meneó la cabeza, mirándolo como un adulto miraría a un adolescente irresponsable. Ponían a veces cosas tan feas que le daban pesadillas. Se movía en la cama, ¿sabes? Así. Torció la cara y movió la cabeza rápidamente de un lado a otro, haciendo una imitación muda y mala de un ataque de epilepsia justo antes de echarse a reír. Y para poner la cerecita sobre él. Pastel, ¿sabes qué habría hecho ahora, de estar vivo? Sí, echarte uno. Bien grande y bien sonoro, como lo hacía cada vez que te pedía que me hablaras de tus anhelos y tus sueños. Sorbió saliva, riendo, y mostró los dientes en una sonrisa obscena. ¿Y por qué no lo haces? El gitano percibió la curiosidad de Melchor y empezó a girar la mano sobre su voluminoso estómago, explicando: no pasa nada acá adentro. Soy un recipiente vacío. Entonces, ¿por qué sigues siendo gordo? Se echó a reír de nuevo. Soy lo que ves porque de alguna manera me tienes que reconocer acá, tarado. Pero sí, puedo ser lo que yo quiera. Es otra de las comodidades que me gané. El nigromante más joven meneó la cabeza. Su frente se hallaba roja, estaba sinceramente impresionado. Es maravilloso. Maravilloso, insistió. No puedo imaginarte como un tipo atractivo, fuera de tu horrible aspecto. Erasmo enarcó una ceja, ofendido. ¿Un tipo atractivo? Mojigato. Mojigato era el tipo de insulto que Erasmo decía en serio. Suelo convertirme en un burro, reveló, con orgullo. Uno de ojos rojos. A Melchor se le fueron las ganas de reír tan súbitamente como habían empezado. También estoy impresionado de este lugar. Ya me parecía curioso que no hicieras ningún comentario respecto a eso, repuso. Eres un nigromante. Te hacías una idea, al menos de la antesala del infierno. Pero tu destino no está predestinado a este nivel. ¿Sabes a dónde vas? La figura en las sombras más alta y delgada de ambas se rascó la nariz y guardó silencio, como reconociendo, de manera infantil, su propia insignificancia. Supongo que a Telepte le gustaría hablarme. Erasmo lo miró en silencio. Su cara fue de seriedad por primera vez. Melchor contestó al gesto mirando al frente, con terror y dignidad mezcladas. ¿Has venido aquí a morir como un imbécil? No, contestó Melchor, con desagrado. Porque aquí no van a disfrazar su aspecto real, ¿sabes, verdad? Me preparé para ello. Y hay cosas mucho, mucho peores que Telepte. Y no en los niveles más profundos, como supongo debes sospechar, sino en cualquier lado. Telepte es un pobre diablo. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste la
¿Primera vez que los viste? Esa es una pregunta curiosa porque lo que hice tiene poco que ver con una acción premeditada y mucho con lo que puedes seguir experimentando uno después de muerto, explicó. Me eché un cagazo de 4 pares de huevos. Pero pude tolerarlo en vida valiéndome del truco que te enseñé y puedo tolerarlos directamente ahora que estoy muerto. El alma maldita sintió con el ceño fruncido y el labio inferior a medio salir. Pero eso no quiere decir que quiera volver a verlos, repuso. Cuando te dé tiempo de reflexionar en su infinita espantosidad, te hallarás perturbado, preguntándote cómo la biología del universo pudo haber configurado cosas como ellos. ¿Era cierto lo que tú decías, Erasmo? ¿Eran ciertas tus sospechas? ¿Tu teoría? Melchor formulaba esa pregunta como en los viejos tiempos, como una súplica a su maestro. Este asintió lentamente. Lo es. Los demonios son demonios, sí, pero no en el aspecto bíblico, celestial ni místico que muchos creen. Resulta que son seres de varios millones de años de antigüedad oriundos de rincones aislados del universo. Algunos de ellos vienen de donde el tiempo y el espacio no existen. Pero el orden de los factores no altera el producto, son extraterrestres. Avanzados de un modo que se escapa de tu imaginación y de la de tu maestro también, que está muerto y ha visto mucho más que tú. Viajan a través del cosmos y el tiempo por sí mismos, y crean realidades complejas y grandes. No intentes entenderlo. Se te escapa a la mente. ¿Qué aconsejas que haga? Baja la cabeza y trata de no ver nada. El gitano miró al costado y reflexionó un poco más sobre el asunto. Baja la cabeza y cierra los ojos a presión, añadió. Cruza los dedos para no ofenderlos. Intenta caerles bien para que no te dejen oír sus voces reales o vas a quedar sordo. Melchor se llevó instintivamente una mano al corazón y bajó la cabeza. De pronto todo su plan, sostenido por torcidas ambiciones, ya no parecía tan buena idea ni tenía una perspectiva tan alentadora. Eran muchas las cosas que podían salir mal. Y saber que no podría darse media vuelta y volverlo empeoraba todo como un balazo en las entrañas. O quizás sí podría retirarse del infierno y salir por donde vino. Pero su cita con los demonios no sería eliminada, solo aplazada. Algún día, Melchor volvería y sus anfitriones no estarían contentos. Erasmo lo miró fijamente y se echó a reír. ¿Qué sucede? Nada, se burló, meneando su cabeza de luna llena. Es solo que disfruto tu miedo. Eres un hijo de puta, ¿sabías? El maestro se encogió de hombros. Lo que es tuyo es tuyo. Si los demonios deciden matarte vas a tener una cabaña, 2 putas y cualquier otra cosa que te hayas ganado con tu nigromancia desde la última vez que viste a Telepte. Podría ser bastante peor. Levantó el pie y con su sandalia le pegó una patada en la pantorrilla a Melchor. Aparte, no tienes idea de lo mucho que voy a disfrutar yendo a tu casa todos los días a cagarte un poquito más la otra vida. Dichas estas palabras, el visitante se frotó un lado de la frente bajando la cabeza. Pero por otro lado, ellos saben que sus voces te joderían la oreja, el tímpano, el martillo, el hueso del cráneo y la masa encefálica. Y hacerte eso implicaría que desean matarte, cosa por la que no apostaría. No veo por qué. No tienen motivo, a menos que la cagues. ¿Y crees que la cagué? ¿Tú? Ni idea, contestó con indiferencia. Por ti no pondría las manos en el fuego. Eres mierda. Melchor asintió solemnemente. Ambos se detuvieron al ver unas escaleras en caracol que ascendían hasta lo que parecía ser una puerta blanca, sobrenatural, suspendida de la nada, en el aire. ¿Listo para un encuentro con tu destino, pelotudo? Próximamente parte 2. Por favor dejen un like y suscríbanse. Les agradecería si compartieran el video.